Los discípulos, al regresar de Emaús, contaron lo que les había pasado en el camino, como Jesús les había dado a conocer al partir el pan. Cuando estaban hablando, él mismo se presentó en medio y les dijo: les traigo la paz. Ellos se quedaron atónitos del miedo, pensando que estaban viendo un fantasma. Él dijo: ¿por qué se asustan? ¿Por qué tanta duda en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y lo verán. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48. Jesús es una gran ayuda para superar el miedo y la incredulidad en las personas. El resucitado, vivo, presente en medio de la comunidad, se convierte en la llave para abrir el sentido de la escritura y de la misión que cumple cada persona en la comunidad como creyente. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 16 de abril, año 2020. Las apariciones del Maestro de Nazaret. ¿Cómo aprovechar la Santa Biblia, estrictamente el Evangelio, para leer las apariciones de Jesús a lo largo de la resurrección del Maestro? Después de ese acontecimiento que define toda la vida de la Iglesia, la vida de la fe y la vida de un ser humano. Jesucristo resucitó, está vivo, está presente en medio de la comunidad. ¿Cómo se puede llevar a cabo una buena misión? ¿Y cómo se puede ser un excelente evangelizador, predicador de la palabra de Dios, un excelente catequista del Señor? Cuando la persona logra superar el miedo, la incredulidad, cuando la persona se enfrenta a otra manera de pensar, tal como le sucedió a los apóstoles en un primer momento, tenían que enfrentar una comunidad que algunos no creían en que él había resucitado. También había otro dato que es un detalle: había muerto crucificado, y ese es un detalle. Es un detalle para muchos judíos que por la cultura de ellos sabían perfectamente que una persona crucificada es una persona que está allí porque algo malo sucedió. No es una persona que va a traer una buena noticia, un crucificado. Había que superar esos dos detalles. El primer detalle, que había resucitado, y el segundo, que había muerto crucificado y que algo había pasado. Entonces están los testigos, que es lo que nos interesa: aprender a ser testigo de Dios en el mundo. Y esa es una buena tarea y es una gran misión. Y se puede ser testigo de una multiplicidad de formas. Hay variadas formas, desde la persona que es catequista, evangelizadora, la persona que da buen ejemplo en la comunidad, la persona de oración, la persona que se prepara, que estudia, que lee contenidos, que medita y se convierte en un buen testigo del Señor. Todos los buenos testigos de Dios lo lograrán y lo van a hacer mientras cumplan como con tres verbos importantes. Y fueron los verbos que comenzaron a rodar cuando Jesús comenzó a hacer sus apariciones como resucitado, a mostrarle a los apóstoles que era verdad, que las cosas son ciertas: les traigo la paz, tóquenme, estoy vivo, denme de comer. ¿Tienen algo de comer por ahí? Un pedazo de pescado asado. Jesús lo tomó y se lo comió delante de ellos. Les habló de Moisés, de los profetas, de los salmos, es decir, les abrió el entendimiento. Ahí aparece la primera condición
para ser un excelente testigo de Dios en el mundo. Una persona que permite que Dios le abra el entendimiento. Una persona que se abra a la gracia de Dios, que aprenda a escuchar la palabra de Dios, que predique palabra de Dios, que no predique algo que a él le parece, sino que está predicando la palabra de su Señor, de su Maestro, lo está anunciando a él, lo está presentando, lo está entregando, no es la persona la que está hablando. Por eso me parecen importantes tres verbos que dicen los hermeneutas, muy claves para ser un buen testigo del resucitado. Los verbos ser son ver, recordar y contar. Esos son como los tres verbos. El testigo ve los acontecimientos. El testigo recuerda y sabe muy bien la historia, conoce muy bien el Evangelio, se mueve fácilmente por todos los ángulos del Evangelio y lo sabe contar. Y lo sabe contar muy bien a las demás personas y hace que las demás personas se animen a ser verdaderos discípulos del Maestro de Nazaret y se van a convertir en verdaderos y auténticos discípulos del Maestro de Nazaret cuando aprenden esa fórmula tan importante de dejarse guiar más por el Maestro, menos por la intención personal del discípulo. Y así lo hizo San Pedro, y así quedó escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles. San Pedro comienza a realizar una cantidad de acontecimientos importantísimos y no permite que la persona lo eleve y lo saque de su posición de discípulo del Maestro. Y reúne a los judíos, según el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, a partir de ese verso 11, reúne a todos los judíos, toma la palabra y les dice la siguiente frase. ¿Por qué les sorprende a ustedes esto? ¿Por qué me miran como un Dios? Yo soy un ser humano de carne y hueso, tengo defectos, soy limitado, pero soy testigo y cuento con el poder de Dios, así que no me cambien la identidad. El testigo no permite que le cambien su identidad. El testigo marcha con el Maestro. No se le suben los humos. No es ese tipo de testigo que dice, usted sabe quién soy yo, o yo estoy por encima de los demás. No. Pedro dice, ¿por qué me miran así? Porque tengo el poder religioso. ¿Por qué hacen eso? El Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de nuestros padres glorificó a Jesús, a quien ustedes se entregaron y cuando Pilato se decidió a soltarlo, lo repudiaron. Yo soy un testigo de eso, yo me di cuenta de eso y les cuento eso, pero no soy nadie más que ustedes. El testigo se prepara muy bien para la misión, cuenta, recuerda y tiene abierto el entendimiento por gracia del resucitado de Nazaret.